Emociones en equilibrio. Ya estoy grabando. Bueno, pues muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo en el horario, en el lugar que nos hagas el grandísimo favor de vernos y escucharnos. Esto es Emociones en Equilibrio. Soy Juan Carlos Martínez. El tema de hoy es padrísimo. Pocas veces tocamos así un tema tan específico como los pasos del programa de autoayuda, de ayuda mutua, de Alcohólicos Anónimos, donde se desprende todo. Y para esto tenemos un invitado, un gran amigo mío que ya ha participado en el canal, y yo creo que lo vamos a desmenuzar. Bienvenido, Sergio, adelante. Muchas gracias Juan Carlos, muchas gracias a toda la audiencia, a toda tu audiencia de tu gran programa Emociones en Equilibrio. Y bueno, pues sí, efectivamente, mi nombre es Sergio Romero, soy compañero y en la parte profesional de la salud soy consejero en adicciones. Me encuentro a sus órdenes y aquí estamos. Perfecto. Les vamos a platicar que esta entrevista se está repitiendo por fallas técnicas, ¿verdad? Entonces vamos a meterle presión. Yo nada más quiero empezar con algo importantísimo, que es el programa de los 12 pasos. Ha sido tan importante que has traspasado en primera fronteras, en segunda la manera en que ayudar. Lógicamente, a través de los años se ha descubierto que las adicciones no nada más es alcohol y drogas, hay una ramificación grande de adicciones y en todo eso ayuda, ¿no? Pero pues aquí tenemos el asuntacho. Platícanos, Sergio. Muy bien, pues muchas gracias nuevamente, Juan Carlos, por la gran invitación y el honor de estar en tu programa. Y sí, efectivamente, mira, los 12 pasos primeramente es un programa de ayuda mutua, un programa de vida, donde, pues bueno, desde 1935 en Akron, Ohio, que se crea el programa por medio de sus cofundadores, Bill y el doctor Bob, y aparte todos los que los consiguieron, los que los siguieron, que fueron 100, los primeros 100 alcohólicos. Los primeros 100. ¿No? Y desde antes con los grupos Oxford, en la parte, vamos a llamarle religiosa, de inicio. Correcto. Se toma también muchas situaciones que se integran al programa, no en la parte de religión, sino en la parte espiritual. Porque se dan cuenta que iba a ser muy complicado decirle a alguien, una personalidad adictiva, un alcohólico, un adicto, hablarle de religión, porque pues lógicamente hay resentimiento hasta con Dios, ¿no? Es correcto. Con Dios, ¿no? En este caso. Entonces ellos... Esa acción de pasar algo religioso, algo espiritual, creo que es uno de los grandes meollos del asunto, es uno de los puntos clave, porque le dice al clavo a una personalidad adictiva que te va a renegar o te va a relegar, le dices, a ver, espérate, tú invéntate tu Dios, lo dejas así como que, ¿qué onda? Y es más fácil que le entre. Adelante. Sí, efectivamente, porque la realidad de las cosas es que primero viene de la parte de educación, ¿no? La parte de cómo nuestros padres, el círculo social primario que es la familia, te inculcan esa parte, no sea catolicismo, cristianismo, budismo, no sé, etcétera. Pero la realidad es que la base espiritual precisamente del programa es la base, perdón, del programa es espiritual. Precisamente porque se llega y se habla también de tener en el transcurso experiencias espirituales y un despertar espiritual. Nunca se habla de un despertar religioso, de una experiencia religiosa, y lo mencionaba porque la realidad es que el adicto está enojado primero con él y con todo el mundo, ¿no? Esa es la realidad. Y ese enojo entra también la parte de religión,
te voy a contar rápidamente así. Por ejemplo, yo de chiquito recuerdo un fragmento de mi vida donde yo recuerdo ir a la iglesia con mi familia, con mi mamá, mi papá, etcétera, como todos, ¿no? Los días domingos, y el padre muy bien y todo. Y yo recuerdo salir y ver cómo el padre le estaba mentándole la madre a una persona que había estado dentro de su misa porque le estaba tapando el paso con un coche. Ok. No podía salir el padre y bueno, no sabes cómo se lo puso. Y yo me quedé que dije... No checa el audio con el video, ¿no? No checa el cerco, no checa el audio con el video, pues si adentro mucho amor y aquí ya que está mentando la madre, ¿no? ¿Qué pasó? Claro. Hoy entiendo que no dejamos de ser seres humanos, pero entonces, ¿dónde está esa parte de la transmisión real? Entonces, ¿qué hacen desde hace muchos años en el programa los cofundadores? Y digo cofundadores porque el real fundador del programa es Dios. Dios, como un ser perfecto, Él mueve todas las fichas del dominó para que se cree el programa, ¿no? Claro. Dice por ahí la literatura que se ilumina el cuarto, que se ilumina el cuarto, ¿no? A Bill, y pues se le ilumina la cabeza, se le ilumina la mente, se le ilumina la conciencia, entra en un shock y se dice que empiezan a llover ideas. Ideas. Y pues, ¿quién más si no es Dios? Claro. Yo creo que, de veras, hoy se dice, y desde hace todos los años, toda la vida se dice que Dios ama a los adictos, a los alcohólicos. Y yo creo que Dios dijo, hay que hacer algo porque se están muriendo, ¿no? Y en aquellos años no había clínicas así como hoy, no había un tratamiento residencial, multidisciplinario, etcétera, donde se involucren todas las áreas como psiquiatría, medicina, psicología, consejería, etcétera. Y lo único que hacían era, pues, como le tocó a Bill, pues ahí al psiquiátrico, prácticamente al manicomio, una camiseta de me quiero mucho. Sí, o te amarran a la cama. Y amarradito a la cama y ahí déjalo, ¿no? Y es precisamente donde a él le dicen, precisamente el médico le dice, solamente un despertar de conciencia, solamente un acercamiento, ¿no? Pues espiritual con Dios te va a hacer salir de esto, porque médicamente en aquellos años la medicina se derrota, ¿eh? Sí, no podía. Ellos sí dicen, no podemos con esto. ¿Por qué no se puede en esa parte? Porque la enfermedad radica en la mente y en las emociones. Entonces no es de que tómate una pastilla y ahí muere, ¿no? No, pues eso sería fabuloso, no hubiéramos adictos, estaría todo. Exactamente. ¿No? Así es, entonces se crea el programa, Juan Carlos, un programa maravilloso, un programa bendecido, que contiene 12 pasos, 12 tradiciones, y bueno, vamos los 36 conceptos, pero nos vamos a los 12 pasos, que es el tema. Correcto. Y fíjate, el primer tema el primer paso habla precisamente de aceptación, de admisión a la impotencia. O sea, imagínate, la palabra impotente quiere decir no puedo. Sí, no puedo poder, no hay poder. El primer paso te dice, mira, ¿qué crees? No puedes, no pudiste. No pudiste con la sustancia, sea alcohol, droga, etcétera, una sustancia psicoactiva. Punto, no puedes. Y decirle eso a un alcohólico, un adicto, es complicadísimo. Y me refiero Totalmente. a la parte que el adicto siempre ha pensado que puede. Yo así lo pensé. Claro. Mucho tiempo. Y Bueno, eso el ser humano en realidad está diseñado para poder claro. Hacer, pero hay un instinto que es de supervivencia, ¿no? Y dentro de esto, en el primer paso dice que se va a revelar los instintos, y uno de ellos es el ego.
Y el ego te va a decir, pero es que yo sí puedo. Yo voy a poder cuando yo quiera. Yo me voy a detener cuando yo lo decida. Es más, voy a poner una fecha y después de esa fecha yo ya no vuelvo a consumir. Y la realidad es que nunca pasa. Son muy contados los pero, no hombre, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque primeramente aceptar la palabra enfermo, dicen por ahí, ¿no? Y es real, yo también lo llegué a pensar, decía, enfermo, yo enfermo, tu familia, cabrón, ¿yo qué? No, yo estoy bien. Yo recuerdo, dime. Es una enfermedad complicada de comprender. Dicen que es un programa sencillo para una mente complicada como la mía. Fíjate que yo recuerdo también en aquellos años, mi primer junta de información fue hace 27 años aproximadamente, y yo creo que tú te acuerdas de este gran padrino, de este gran guía, Manuelito el Waka Waka. ¿Cómo no? ¿No? Bueno, pues él, amigo de mi hermano, en aquellos años, mi hermano en la desesperación, la familia le dice, oye, pues, échale la mano, ¿no? Que vaya al grupo a ver qué onda. En uno de tantos intentos. Y él hizo lo propio, de verdad, y siempre lo recuerdo con mucho cariño porque él hizo lo propio. Yo de momento yo estaba molesto. Porque hasta con él me enojé en un momento, ¿no? Porque recuerdo muy bien que él pasaba por mí a la casa y de ahí íbamos al Grupo Pedregal. Ajá. Y a los 4 días yo le dije, yo ya no voy, para no hacer el cuento muy largo, ya entendí, que les vaya bien. Y recuerdo que me insistía y yo molesto le dije, a ver, Manuel, ya por favor, no voy a ir, yo ya dejé de ver. Y agarró y me dijo algo, está bien, Sergio, no te molestes, fue vía telefónica. Pero déjame decirte algo, le digo, ¿qué pasó, Manuel? Y me dice, tiempo y alcohol. Y me colgó el teléfono. Y entonces mi ego se sintió herido, lastimado. Un tarado que se cree, ¿no? Si yo ya lo logré, te voy a decir algo, a los 15 días o menos yo ya estaba igual. A los 6 años llego a mi primer proceso en un centro de tratamiento en Quinta Santa María, de donde venimos también. Sí. Que me lo encuentro en Ciudad Padrino, porque él iba a compartir. Me da la mano, me da un abrazo y me dice, bienvenido, sabía que está bien. A los que no conocen bien, Ciudad Padrino es una actividad de la Quinta Santa María que se da cada primer sábado de mes, ¿verdad, Sergio? Es correcto. Grupos hermanos segundo sábado de cada mes van a visitar, comparten con los internos, llevan cigarritos, dulces y se hace una convivencia padre, ¿verdad? Es correcto, así es. Y la realidad es que, bueno, pues hoy sé que él tenía muchísima razón. ¿Por qué? Porque el adicto como yo somos desafiantes. Dice el primer paso que nuestra voluntad fue secuestrada. No tenemos realmente una buena toma de decisión. Estamos confundidos. Sentimos que nuestra ideología de vida fue golpeada. Pero es real. El primer paso es para eso, para minimizar, someter al ego y decir no puedes. No has podido ni vas a poder. Ni vas a poder. Yo, fíjate, hay 3 palabras que yo resumo en los 3 primeros pasos. Primer paso, yo no puedo. ¿No puedo? Segundo paso, alguien puede. Tercer paso, él puede. Y hablo de Dios. Claro. Entonces, pero todo es un proceso, Juan Carlos, porque de entrada dices, pues si Dios no me concedió y Él permitió esto y le echamos la culpa, cuando la realidad es que es porque
de inicio, dentro de la negación del adicto, no se hace responsable de sus acciones, ni de sus pensamientos, ni de sus actos, etc. Fíjate que hoy por hoy yo me encuentro, llevo ya, gracias a Dios, varios años colaborando en instituciones en la parte profesional de la salud. Hoy por hoy me encuentro en una institución maravillosa, ¿no? Que es Alma Grande y Luna Rosa. Y déjame decirte que se manejan las dos partes, tanto la parte profesional de la salud, en la parte psicología médica, psiquiátrica, etcétera, y la parte de ayuda mutua. ¿Por qué? Porque es bien importante también la ayuda mutua en cuestión de los 12 pasos. Claro, es lo esencial. Fíjate que decíamos, ¿no? Lo platicábamos, que precisamente Juan Pablo II lo declara como el milagro del siglo. ¿Es correcto? ¿Por qué? Porque ha salvado vidas alrededor del mundo. Si no sirviera, no hubiera grupos en todo el mundo. Exactamente. Que tiene que ser. Pero también hay algo importante, Juan Carlos. Yo entendí que hay que enamorarse del programa. Claro, y te voy a decir una cosa. Lamentablemente el porcentaje de recuperación es muy bajo y posiblemente mucha gente no le tiene confianza o ha perdido por alguna experiencia el decir, no, eso no sirve. Pero al final de cuentas, todos regresan a AA, vaya, incluso después de estar internado, después de estar con el psicólogo te dice, está bien, bueno, ahora váyase a su grupo. Sí, es real. Al final, después de todo tratamiento donde tú lo tomes, ajá, una de las sugerencias, vamos a llamarle así, en un ambulatorio, es ve a tu grupo. Es correcto. Y vas entonces, a un grupo, aunque haya salido de un proceso, y te van a decir los compañeros, los padrinos, tome asiento, bienvenido, cállese y escuche. Es correcto. ¿Por qué? Porque dice el programa que el programa se infiltra. Es un proceso, se va infiltrando poco a poco. Entonces, fíjate que el primer paso, entonces decíamos, aceptación, admisión, darme cuenta que no puedo. ¿Sí? Dentro de todo ello, pero el primer paso se divide en dos, porque es la parte del consumo y la parte de la ingobernabilidad. Indica todo, Juan Carlos, donde me doy cuenta cómo pienso desde las áreas de vida interna, que son la psique, la mente, la parte mental, emocional, mi parte física, mi parte espiritual. Aquí viene también como área de vida interna el área espiritual, que es sumamente importante. Y entonces nos vamos dando cuenta de cómo tenemos dañadas nuestras áreas de vida. Las áreas de vida externa, familiar, social, económica, material, legal, sexual, etc. ¿Por qué? Porque realmente es bien importante darnos cuenta que no tuvimos gobierno sobre nuestra vida, que perdimos ese gobierno y que nos encontramos con patrones de conducta que han afectado nuestra vida. Porque el adicto, su personalidad adictiva no se forma a raíz del consumo, sino se forma ya desde la infancia, con las heridas infantiles, en su rol social primario, que es la familia, amistades, etcétera, etcétera. Por medio de los sentidos, que son los rudimentos de la fe, enfermé y por ahí, ¿qué creen? Pues tengo que sanar. Y fíjate, Juan Carlos, que el segundo paso nos habla precisamente de creer en algo. Dice ahí, creer en un poder superior como yo lo conciba. ¿Por qué dice poder superior? Para que yo me dé cuenta que yo no soy el superior.
Porque luego muchas veces se nos da y al adicto se le da ser el dios de su propio universo, la punta de la flecha de la evolución, ser el fregón. El muchacho chicho de la película Gacha, decían. Exacto, ¿no? Porque la realidad es que precisamente por ello, en sus 5 personalidades que habla el segundo paso, su primera personalidad dice, en la edición pasada del segundo paso, dice que llegamos en estado beligerante, en estado salvaje. Salvaje. ¿Qué quiere decir estado salvaje? Pues que nada me va a parecer, nada me va a acomodar, todo lo voy a ver mal, todos están mal menos yo hago lo que yo quiero, yo hago lo que creo que es real, porque ustedes están mal menos yo, y entonces soy desafiante. O sea, imagínate que decía, llego en estado salvaje, como cavernícola. Exactamente, como cavernícola. Entonces, y de ahí, bueno, se desprende el intelectualmente autosuficiente, el de la religión, el que tiene fe pero no cree nada, o sea, para pronto una fe falsa, etcétera. El híbrido, el que tiene con los tres, ¿no? Claro, vamos, mira, todo adicto se va a identificar con todo. Es correcto. Es la realidad, ¿no? Cuando realmente hay una aceptación, porque dice también el programa de los 12 pasos que tengo que ser honesto y concienzudo desde el mismísimo comienzo. Tengo que ser sumamente honesto. Y entonces, pero la realidad es que al adicto ser honesto le cuesta mucho trabajo. Porque no es honesto con alguien, no es honesto con el padrino, no es que seas honesto con el terapeuta, no es que seas honesto con tu familia, no. Contigo. Hay una frase que yo la aprendí de un buen guía que dice: la honestidad es mi verdad, la honradez es la verdad de Dios y la humildad es la verdad de las verdades. ¿Será que mi verdad se parezca a la de Dios? Es correcto. Yo puedo decir 1000 cosas, pero serán de verdad, ¿cierto? Porque el adicto es mentiroso, ¿eh? El adicto es mentiroso, manipulador, chantajista, cuentachiles, ¿no? Etcétera. Entonces, fíjate que dice muy bien el segundo paso: mente abierta y receptiva. Mente abierta y receptiva. Tengo que abrir mi mente para lo nuevo que entre, pero para ello también hay algo bien importante en el segundo paso, Juan Carlos. Y dice: allanar el camino. Limpiar. Hay que limpiar, ¿qué es? Vaciar toda la basura que está aquí adentro. Hay una película maravillosa, el otro día se las puse aquí precisamente, maravillosa, donde, y se la recomiendo a toda la audiencia, y se llama ¿Cuál es? El Camino del Guerrero. Okay. De un gimnasta. No la he visto, pero vamos a buscarla. Está en YouTube, la pueden ver en YouTube, película completa, El Camino del Guerrero. Okay. Y precisamente habla de eso, vaciar la basura que hay aquí arriba. Porque el adicto dentro de su personalidad tiene un pensamiento adictivo y un pensamiento sobrio. Y luego, para colmo, piensa pura tontería. Es correcto. Piensa una cosa, habla otra, siente otra y termina haciendo todo lo contrario. Entonces, en el segundo paso me tengo que dar cuenta de lo que no me daba cuenta: sano juicio, cordura, congruencia. Que entre lo que piense, lo que hable, lo que sienta es un reflejo de lo que yo actúe, en una sola línea. Pero también es bien importante que todo se va infiltrando poco a poco, lo decíamos, porque también el adicto se quiere comer el programa en una patada, ¿eh?
El adicto quiere acabar rápido para ya estar bien. Componer. Claro. Es más, díganme cuál leo rápido. A ver, lo leo y ya estoy. Ya pónganme mi estrellita. Y vámonos. Ya. No, porque esto no es ni de inteligencia ni de gran conocimiento. Tienes que aprender, sí, pero sobre todo tienes que practicar. Practicar. Y lo digo por experiencia vivida. Yo muchas veces tomaba el programa por encima, así como capoteándolo, ¿no? Y yo entendí algo, no es lo mismo vivir del programa que vivir en el programa. Vivir en el programa es llevarlo a cabo, practicar, y la realidad es que cuesta mucho, realmente. Es más, mira, el programa va a ir en contra de todo lo que tú quieres, de todos tus deseos personales. Y entonces ahí te vas a revelar y vas a decir, ¿cómo? No, además, ahí yo creo que acabas de decir algo bien importante, es la gran mayoría, y no puedo generalizar, pero la gran mayoría, en el primer intento recaemos. Porque no lo estamos llevando a cabo. Esas recaídas en donde nos pasa lo que nos dijeron que nos iba a pasar y no creímos, educan, reafirman, bajan ego y entonces llegas con otra disposición. Es correcto, así es. Y esto te voy a decir algo, y eso a ver, porque dicen por ahí, a mayor soberbia, que es el defecto de carácter que encabeza todos los defectos de carácter, dicen a mayor soberbia, mayores recaídas. Y yo fui uno de ellos, ¿eh? Tablas. Yo fui uno de ellos. Hoy lo sé perfectamente bien. Yo no quedé ni con un tratamiento, ni con un internamiento, ni con 2. Tu servidor tuvo que pasar por 12 internamientos, diferentes pacientes, 24 horas, anexos, fuera de serie, clínicas, centros de tratamiento, etc. Pero te voy a decir algo, todo funciona, ¿eh? Yo me di cuenta que el que no funcionaba era yo, porque la disposición que se requiere, la obediencia, la disciplina y el decir quiero es fundamental. Pero para ello es un proceso precisamente. Un proceso de aceptación, porque tú estás en negación de inicio. A veces hasta uno va, como yo lo llegué a hacer, al grupo en aquellos años o etcétera, y era por tapar el ojo al macho y porque mi familia se calmara un poquito y lo siguiera yo teniendo en la palma de mi mano. Correcto. Para hacer lo que yo quisiera. Y entonces, hoy lo sé, fueron decisiones totalmente erróneas. Te voy a decir algo. Precisamente parte del programa, y si no es que todo, pero el primer paso es una parte de una etapa de un proceso de autoconocimiento. Conocerte en quién te convertiste. Porque la personita adicta, sea hombre o mujer, no somos, de verdad lo digo, no somos malas personas. No. Son grandes seres humanos, con muchas cualidades, con muchas virtudes y con una gran inteligencia, y está comprobado, ¿eh? Claro, el IQ es más alto. Oye, pero te quería comentar, aparte tuvimos el gran beneficio, la dicha, la suerte de que en donde estuvimos había una guía de primer paso, que para mí es esencial, porque de veras te abre el panorama y ves área por área, y entonces concientizas la calidad del problema. Claro, dijiste un punto fundamental, concientizar. El adicto tiene que saber qué padece, cómo fue su proceso adictivo tanto en el consumo como en su vida, cómo se fue deformando, cómo fue aumentando de menos a más su adicción, su comportamiento, sus malas decisiones. ¿Es correcto? Y va a doler, sí va a doler, ¿eh? Pues de eso huyes, del dolor, por eso consumes. Pero la real rehabilitación es donde tiene que doler. Yo a veces les digo aquí,
les digo, miren, yo te lo digo así, yo no sobo la enfermedad. Y no quiere decir que vaya a ser un maltrato, no. Porque contra la persona no hay nada, pero a la enfermedad sí. Duro con ella. Y a la enfermedad es firme, como es. Y es más, yo les llego a decir, si no entras en crisis, vamos a hacer que entres en crisis. Porque la vista tiene que entrar en crisis, que le duela ahora sin consumo. Que la viva en carne propia y se dé cuenta en quién se convirtió. Y darte cuenta en quién nos convertimos no es fácil. Duele y no mucho. nos gusta. No nos gusta. Entonces, fíjate que ahorita decías de las guías y te voy a decir, de veras, algo maravilloso aquí, que por la gracia de Dios, los grandes líderes y directivos que tenemos en las clínicas, aquí en Almagrande y en Luna Rosa, manejamos precisamente dentro del proceso, en la parte profesional de la salud, con la parte general. También existe, en la parte terapia psicológica individual, grupal, consejería individual, grupal. Y la parte de la consejería es, lo primero que se les entrega es una guía de autoconocimiento. Perfecto. Siéntate, escribe, hazlo a conciencia, cómo, cuándo, dónde y por qué. Desarrolla y métete al origen. Para empezar un poquito a escarbar qué sucede, ¿no? Y sí, por supuesto, pues de repente andan mal, y pues es lo normal y qué bueno. A mí me han dicho, oiga, es que, perdón, pero es que no me siento bien, qué bueno. ¿Cómo que qué bueno? Sí, qué bueno que te sientas mal, pues para eso es. Sí, para que lo externes, lo vivas, ¿no? Que lo vivas. Lo adormecíamos. Exacto, ¿no? Tenemos también la parte de la junta grupal de ayuda mutua, de catarsis, que es sumamente importante, ¿no? Donde también, pues tratamos de llevar las cosas a que también una junta es hacer conciencia, ¿no? Entonces, Claro. Fíjate, mi querido Juan Carlos, y luego el tercer paso, poner mi vida y mi voluntad al cuidado de alguien superior. Entonces la literatura dice, ¿no? Bueno, ya me dijeron que soy alcohólico, que soy adicto, ya me hicieron así, ya me tienen así atrapado. Y dice, ¿y de aquí para dónde? Y me siento como el hoyo de una rosca. Ajá, me siento como el hoyo de una rosca, ¿qué pasó? Y entonces dice la literatura y el padrino le dice, tómalo con calma. Lo único que te puedo decir es que no tienes que correr, es poco a poco, y que los pasos se van a infiltrar. Solamente lo que tienes que hacer es tener una mente abierta y receptiva. Entonces, primer paso, ya me di cuenta que no puedo. Segundo paso, alguien puede. Y tercer paso es, él puede. Y empiezo a poner en práctica también la parte de decirle, aquí entrego mi vida, me doy cuenta que yo no puedo, díganme cómo que yo lo hago. Va para allá. Y viene la fe sin obra, dicen, es letra muerta, y la palabra principal de tercer paso se llama acción. Tengo que poner acción a lo que hago. Y tengo que poner acción al programa. Porque si no le pongo acción, híjole. No va a pasar nada. Dice los pasos, la sobriedad será muy precaria. Muy, muy precaria, mi querido Juan Carlos. Entonces, fíjate que para esto también se menciona la llave de la buena voluntad.
Porque esto no es de fuerza de voluntad. Porque la es de fuerza... ceder. Exacto. Aquí me tengo que dar cuenta, y yo lo digo, así es, mi querido Juan Carlos. ¿Sabes cómo vas a ganar? Perdiendo. Perdiendo. Tú tienes que perder para ganar. Porque si crees que con tu fuerza de voluntad vas a hacerlo, no. Porque forzar es, haz de cuenta que nos agarráramos de la mano tú y yo y empezamos a forcejear. Va a haber un momento donde nos cansemos, pero al final, aunque estemos cansados, ¿qué crees? Seguimos aferrados. Y lo que tenemos que hacer es soltar. Y ahí viene esa parte del tercer paso. Decir, yo no puedo, suelto las riendas, suelto los hilos, las tiras de la carreta, yo ya la dejo de llevar, que la lleve alguien más, en este caso Dios, por medio de sus conductos, porque Dios también al adicto y se le da por, es que Dios me va a dar, es que se lo dejo a Dios, es que no, a ver, pues si Dios está mal ocupado y haciendo otras cosas, ponte a hacer lo propio. Y Dios te va a poner los caminos y las condiciones para que lo hagas, pero tú tienes que hacer lo que te corresponde. Claro. Dice por ahí, en la Biblia, ¿no? Dios que yo te ayudaré, ¿no? A Dios orando y con el mazo dando. Exacto, ¿no? O sea, al final tengo que hacer lo que me corresponde. Cuarto y quinto paso, Juan Carlos. Cuarto y quinto paso. Dice, sin miedo hago un inventario moral. Y después el quinto, la confesión. Confesión, sí. Y dice sin miedo porque en el tercer paso habla de fe. Porque el miedo es ausencia de Dios, ausencia de fe. Y el adicto siempre vivió con miedo. Entonces tiene que fortalecer precisamente su espíritu. Esa fortaleza espiritual para que el miedo erradique. Y entonces puede entrarle de lleno a un inventario moral que es una autobiografía de toda mi vida. De toda mi vida. Y después, en ese inventario se abren muchas cosas porque empiezas a ver todas tus áreas de vida. Cómo se fue desarrollando, qué pasó, qué fue lo que vi, qué escuché, qué toqué, qué busqué, los roles sociales, laborales, familiares, sexuales, etcétera. Empieza a desmenuzar. Porque te quiero decir que la personita adicta es un ser despersonalizado. Estamos despersonalizados, mi querido Juan Carlos. ¿Es correcto? Entonces, haz de cuenta que es un rompecabezas revuelto y tenemos que ir armando ficha por ficha. Ficha por ficha. Para llegar a la esencia del ser humano como tal. Porque la personalidad adictiva vive de apariencias, se ha puesto 1000 máscaras, aparentando quien no es, porque no le gusta realmente. Es correcto. No, y al principio adelante. le escribieron, claro. Hablábamos ayer, ¿no? Que de alguna manera la sustancia ayudó en algún momento tal vez para que no hubiera un suicidio. Al principio era controlable hasta que dejó de serlo. Es correcto. Era controlable hasta que dejó de serlo. Fíjate, el adicto pierde el control del consumo y de su vida. ¿Sí? Así. Y tiene que volver a tener esta parte no de control por su ego. Porque el ego siempre va a estar ahí, Juan Carlos, siempre. Nada más que la personalidad adictiva es un ego deformado. Entonces, nada está peleado
nada del programa está peleado ni con tu ego, ni con tu parte económica, material, etcétera. Dicen los pasos, siempre y cuando antepongas lo espiritual. Es correcto. Y cuando antepongas a Dios, a tu poder superior como tú lo concibas. Y después, y viene la confesión, y luego, ¿cómo confesarle a alguien mis patoaventuras? ¿No? ¿Cómo confesarle a alguien mis crash emocionales? ¿Cómo confesarle a alguien que fui abusado? ¿Cómo confesarle a alguien que primero fui víctima, después victimario, y que me hicieron y que hice? Y toda esa gama de tu vida que solamente uno sabe. Y confesarlo, pues no es sencillo. Sí, ¿no? Pero es bien necesario. Bien necesario, Juan Carlos, en la parte de decir, hablar, porque adicción quiere decir no comunicación. Me he callado las cosas por muchos años. Me he encerrado. Entonces, a la hora de confesar, mi querido Juan Carlos, ¿qué pasa? Tengo que hablarlo. ¿Sí estamos de acuerdo en ello? Totalmente. En empezar a expresarlo. Y por eso es tan importante cuarto y quinto paso. La parte de sexto y séptimo, pasos olvidados. Los pasos olvidados, porque es donde tengo que decirle a Dios con mucha humildad, te entrego todos mis defectos, te entrego todo, haz conmigo lo que tú desees y voy a empezar a hacer un cambio. Y es donde viene la real práctica de todo esto, la real práctica de los principios espirituales, pero ¿a quién le agrada ser rigurosamente honesto y honrado consigo mismo de inicio? A nadie. ¿A quién le agrada ser humilde, agradecido, compasivo, empático, etcétera, etcétera, etcétera? Todos los principios espirituales. La realidad es que o sea, por eso se les dice olvidados, porque es donde tienes que empezar a hacer un cambio radical de personalidad. Es correcto, y yo creo que eso es lo más complicado, porque estos defectos deformados en algún momento nos fueron útiles. Claro, es correcto, así es, nos fueron útiles en algún momento para conseguir lo que queríamos. Porque, ¿qué crees? El programa de los 12 pasos es un programa que va a ir en contra de tus deseos personales. Que muchas veces va a ir en contra de lo que quieres. Y te va a decir lo que necesitas. Pero no te va a gustar. Y vas a decir, ¿cómo? O sea, pero si yo estoy acostumbrado a esto, yo consigo esto por este medio, por engaño, por manipulación, por chantaje. Y entonces te dicen, no, ahora lo vas a hacer de esta forma, aunque el camino y el proceso sea más largo, porque el adicto lo que quiere es todo rápido, para ayer, como quiero, cuando quiero, como quiero. Y si no, se frustra, se enoja, se conmisera, se intolera. Sí. Y si no hay ese manejo de emociones, se intoxica. Es correcto. Entonces, fíjate, mi querido Juan Carlos, es meterse de lleno al programa. Por eso yo decía, es vivir en el programa. Cosa que la misma vida, mis desafíos, el sufrimiento al cual yo llegué, ese cansancio, me hizo llegar hace ya algunos años por última vez y decir, ya no puedo, ahora sí, de veras, ya no puedo, ya no aguanto lo que llevo aquí adentro. Y de veras, ahí sí tuve que soltar. Pero el programa es preventivo, Juan Carlos.
que vivir, y hoy yo agradezco lo vivido, porque de lo vivido yo soy el día de hoy lo que soy, y amo lo que hago. Amo el programa, amo mi profesión, amo el colaborar, amo el servir, amo el transmitir, amo eso. Encontré un sentido de vida y hoy sé que fue Dios quien movió todo para que yo estuviera en esta posición. Y claro, en su infinita misericordia, porque te voy a decir algo, yo fui muy desafiante y yo creo que Dios dijo, a ver, tiene que vivir esto, tiene que pasar estas consecuencias, ¿no? Para que entienda, y después vino la parte de la preparación. Ajá. Y yo creo que Dios dijo, bueno, no entiende por ningún lado. Es totalmente un salvaje, un beligerante, en estado inconsciente. A ver, ¿qué vamos a hacer con él? ¿Qué vamos a hacer con él? ¿No? Ya prácticamente Dios decía, está desahuciado. Y entonces me empiezo a preparar, Dios me pone los caminos, y lo agradezco en aquel momento a ese guía, y te voy a decir algo, me enamoré de él. De veras, Dios es perfecto, y hoy sé que permitió que yo viviera todo mi proceso adictivo, internamientos, consecuencias, etcétera, 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 para que el día de hoy pueda transmitirlo con todo el amor. Y sobre todo, que no se me olvide a mí de dónde vengo. Exactamente. ¿Qué me aconteció? Te voy a decir por qué. Porque a la personita adicta, cuando se le olvida, aburre. Entonces, después viene el octavo y el noveno paso, mi querido Juan Carlos, que habla de una lista de daños y una reparación de daños directos, indirectos, reparación de daños en el sentido espiritual, pero tiene que ser guiado, porque muchos quieren ya reparar daños al momento. Y la realidad es que quieren reparar daños al momento porque quieren una ganancia secundaria, como yo lo llegué a hacer hace años, para seguir teniendo a la familia en mi poder, en mis manos, que me den lo que yo quiero, que seguir manipulando, seguir chantajeando. Y la realidad es que no. El octavo y el noveno paso son pasos también sumamente importantes, porque te vas a enfrentar a cosas y te tienes que dar cuenta si estás realmente preparado. ¿Para qué crees? ¿Para qué? Para saber si puedo reparar el daño y saber cómo va a responder la persona y las circunstancias. Claro. Porque en una de esas, alguien te dice, a mí no me importan ni tus palabras. Por mí te puedes ir directamente a Timbuktu y saco de mi vida, y etcétera, etcétera. Y si no estás bien cimentado, cuidado, es un factor de riesgo. Claro. Te puedes ir a drogar. Fíjate que yo entendí algo, y uno de los reparaciones de daños que un adicto, pues una de sus mejores reparaciones de daños es estar bien. Una reparación de daño para él y para su entorno. En mi caso personal, mi familia, en alguna ocasión, mi hermano, que lo conoces, claro, él me dijo, mira, Sergio, si yo te hiciera cuentas, si yo te dijera todo, hombre, me quedas a deber. Y me dijo él, ¿sabes lo único? ¿Cómo me pagarías? Yo hasta dije, ir para saber cómo le hago, ¿no? Porque yo sé todo lo que vivieron, todo lo que gastaron, todo lo que, los daños mentales, emocionales, físicos, etcétera. Y me dijo, ¿sabes qué es lo que nada más solo te pedimos? Verte bien día a día. Que estés bien día a día. ¿Cierto? Entonces, ¿qué sucede? Tienes que, Juan Carlos,
pues hacer una reparación contigo primero. Claro. No puedes dar lo que no tienes. Y estar preparado a que con suerte te acepten la disculpa, pero ya no quieran saber nada contigo. Claro. Igual y te digo, aquí está muy bien, pero no te vuelvas a parar aquí. Es correcto. Y fíjate, Ya yo familia, creo... pareja, laboral, como sea. Es correcto. Ayer hablábamos de que la culpa que tiene el adicto, el alcohólico, al ingresar a una clínica o acercarse a un grupo o a terapia, quiere que inmediatamente ir a pedir disculpas porque su culpa lo espoelea. Hoy entiendo claramente por qué el proceso de pedir disculpas, perdón, tiene que pasar después de este proceso de conciencia, y por eso están en el 8º y el 9º. Hay algo bien importante, exacto, por eso están los pasos donde están. Hay algo bien importante que mencionaste, y es que la culpa, pero la parte de que la personalidad adictiva, el adicto, está resentido. Bueno, hasta con la mosca, Bueno, y viene la parte donde en el 4º y 5º paso hace una lista de resentimientos. Y se da cuenta que está resentido con todo y con nada. Ajá. Y entonces, esa parte, Juan Carlos, es bien importante. ¿Por qué? Porque primero tienes que sanar para que la reparación de daño sea auténtica, que sea de corazón, una reparación auténtica, o no solamente secundaria, no por conveniencia, no por recibir algo a cambio, ¿no? Claro. Que sea auténtico. Luego, el 10º paso, un inventario moral diario, para seguirme dando cuenta de lo que no me doy cuenta por medio de mi espacio de 24 horas, cómo pensé, cómo hablé, qué dije, cómo me conducí, qué hice, qué daños, y empezar a hacerlo diario, porque la enfermedad es para toda la vida, Juan Carlos. No es de 24 horas, no es de un mes, claro. No es una enfermedad crónica que conduce a la muerte. Y el inventario es diario. ¿Qué está pasando en mí? Para ir haciendo a mí perfecto y correcto. Es correcto, y tal vez al principio puedas utilizar alguna guía, después tal vez nada más escribir y ya te adiestras y al final haces un inventario mental en la noche. Es correcto. 11º paso, meditación y oración. Ese contacto consciente con tu poder superior. Que tengas tu espacio para orar las veces que sean necesarios en el día. Orar, platicar con él. Él es tu mejor padrino, Dios. Y él te va a responder. No va a bajar a darte la mano. No. Porque a Dios no se le busca, a Dios no se le piensa, a Dios se le siente. Junto con el programa, Del pensamiento, es correcto. Del pensamiento al sentimiento. Y el 12º paso, Juan Carlos, la transmisión del mensaje. Y aplicar todo en todas nuestras áreas de vida. Claro. Ya tienes todas las herramientas. Y llevarlo a cabo en todas las áreas de vida. Familiar, social, laboral, económica, material, familiar, legal, sexual, etcétera. Todo. Llevarlo a la práctica. Ahí es donde entramos a lo que en AA se conoce a la cruz de la sobriedad. Intentar esa cruz. Es correcto, en el hojas sueltas, ¿no? La cruz de la sobriedad. Así es. Entonces, mira, hablar de los 12 pasos, de veras que, bueno, nos podría llevar infinidad de tiempo. No, pero fíjate, además estoy sorprendido porque exactamente te lo aventaste en 58 minutos. Okay. Y lo celebro. Fíjate que a mí me gustaría nada más esta parte del servicio, del 12º paso. Sí. Que es la manera
efectiva de ponerle acción al agradecimiento. Así es. Mira, uno tiene, dicen los 3 legados, unidad más servicio igual a recuperación. Unidad es que me dé cuenta que yo no puedo solo. Servicio es dar sin esperar nada a cambio, dar lo que se me dio y transmitirlo. Primeramente, por agradecimiento, lo decías, un principio espiritual, la gratitud. Pero eso me va a dar la parte de no olvidarme de dónde vengo y que puedo extender la mano, dice el enunciado, extiendo la mano pidiendo ayuda. ¿No? Extender esa mano que me dieron en algún momento. Tanto en la parte de ayuda mutua como en la parte profesional de la salud. ¿Qué crees? Te llena el alma, te llena el espíritu. A mí me lo llena. ¿Es correcto? A mí me lo llena. A mí me ha quedado claro que cuando estoy fuera del programa, como hace algunos años, no estaba yo tranquilo, en paz conmigo mismo. Yo es correcto. De los que tuvo que llegar a que esta es mi profesión y me dedico a esto, llamo lo que hago, también para estar bien yo. Sí, ya es personal. Ya también es algo donde yo sé que lo requiero y lo necesito. Y ahí entendí que cuando lo que necesitas se vuelve lo que quieres, híjole, es un agradecimiento total hacia la vida y hacia Dios, y empiezas a tomarle un sentido a tu vida y a amar lo que quieres, amar lo que necesitas y amar lo que haces. Muy bien. Y con esto creo que los pasos, si no en su totalidad, Juan Carlos, audiencia, pudiéramos hablar de muchos factores y que están ahí en los pasos, pero bueno, también sé que los tiempos, pero creo que fue a grosso modo, ¿no? Un camino dentro de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, un programa de vida maravilloso y bendecido. No, además te voy a decir algo, Sergio, ni va a ser la última que vamos a colaborar, yo te agradezco mucho. Creo que se logró el objetivo de que la gente que no conoce el porqué de los 12 pasos entienda por qué ha funcionado y por qué los han adaptado a comedores compulsivos, narcóticos anónimos, bueno, a infinidad, ¿no? Jugadores anónimos, relaciones destructivas anónimas. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Al-Anon, simplemente, familias anónimas. Bueno, todo está ya diversificado. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerles aquí abajo los 12 pasos para que los conozcan, a quien no lo conozca. Vamos a poner tu contacto por cualquier situación. Claro, con gusto. Mi contacto es el 55 64 61 58 97. Mi nombre es Sergio Romero. Hoy por hoy en la parte profesional de la salud soy consejero en adicciones. Tengo la bendición de colaborar en una pues vamos a llamarle instituciones, porque son una cadena. Un grupo de instituciones, porque va a haber otra. Por ahí, gracias a Dios, los grandes líderes que tenemos, los cuales les agradezco profundamente a la doctora Yolanda, a Juan Pablo, a Brian, al licenciado Brian y a todo el staff que de veras conformamos toda esta parte de las instituciones, que de verdad lo hacemos con mucho amor. El trato es digno, de verdad, créanme, con un gran profesionalismo. Y de verdad es maravilloso, Yo estoy profundamente agradecido con la vida, con Dios y con ellos, de permitirme colaborar aquí con ellos y aportar un poquito de lo que uno vivió, de la experiencia vivida y ahora en la parte profesional de la salud. Y sí, efectivamente estamos, gracias a Dios, en una expansión, ya se los iremos diciendo, en lo cual
andamos por ahí contigo, Juan Carlos, para que vengas a hacer un publireportaje, para Es que correcto. el trabajo de los que tú realizas dentro de las instituciones. No, además de que es un placer, porque vamos a poder estar allá 1 o 2 días recorriendo estas instituciones para que la gente conozca cómo los atiende, tener algunas entrevistas con su personal de staff, con los directivos, con los usuarios, y esto habla de algo bien importante para mí, Sergio, la transparencia. Cuando no sabes en dónde come tu interno, dónde duerme, qué es lo que hacen, hay algo que no está bien. Claro. Entonces, lo celebro. Claro, te voy a comentar, dijiste una palabra fundamental. Somos totalmente transparentes, desde los directivos, totalmente transparentes. No se esconde absolutamente nada. Nada, ¿eh? Nada. Puedes conocer cada rincón del lugar si tú quieres. ¿Es correcto? No hay problema. Y eso habla precisamente de ser auténticos, de saber el profesionalismo del trabajo que se realiza, de saber dónde están contenidos tus familiares, que hay un trato digno y humano y profesional. Y efectivamente, pues ya esperamos tu propuesta, mi querido Juan Carlos, para que ya podamos... Hoy la tienen. Pasarlo a la dirección, que por ahí ya están enterados. Claro, para mí va a ser una propuesta para que podamos darle camino a todo. Además de como miembro de la agrupación poder compartir con ustedes, me va a acompañar mi esposa que va a compartir como Al-Anon y hacer esa sinergia que estamos acostumbrados. Maravilloso y bienvenida, un saludo a tu familia, saludos a tu esposa y por supuesto, y hoy de verdad yo le agradezco a Dios, hoy en base a lo que, pues gracias a Dios he puesto, aunque sea un granito de mi parte, claro. Hoy ellos me dan la oportunidad, soy coordinador en la parte técnico-operativa y el coordinador de consejería en adicciones, y yo estoy agradecido profundamente con ello, y día a día hago e intento hacer todo lo mejor posible para todos. Claro, pues mira, por parte del staff de Emociones en Equilibrio te mandamos un fuerte abrazo hasta Tequisquiapan. Quiero decirles a los que nos están haciendo el favor de vernos y escucharnos que tuvimos que repetirla y estamos terminando de grabar a las 7:20 porque él tiene que integrarse a sus actividades. Ahorita precisamente a las 6 de la mañana celebro esa parte de servicio precisamente que hablábamos. Y bueno, si esta entrevista, si esta plática no fue para ti, seguro que conoces a alguien que le va a interesar. Te pedimos nos compartas, toques la campanita, nos dejes un comentario y adelante. Sergio, puedes despedirte. Muchas gracias, Juan Carlos. Pues despedirme con todo el amor. Sabes que la estima que te tengo, el cariño, te quiero mucho. Son años de compartir, son años de amistad, de compañerismo. En el camino conocemos también mucho de nosotros. Sabes que es un placer para mí y para toda tu audiencia. Yo les mando un abrazo con todo el amor y toda el alma y muy fraternal. Que Dios me los bendiga a todos y me encuentro a sus órdenes con todo. Muchas gracias, Sergio. Estamos en contacto y hasta luego. Soy Juan Carlos Martínez y esto fue Emociones en Equilibrio. Que Dios los bendiga. Hasta luego.